de gastos necesarios para acometer un proyecto. De tal manera se puede definir como una cifra anticipada que estima el coste que va a suponer la realización de dicho objetivo. Es decir, el presupuesto es la delimitación en términos dinerarios de las condiciones que rodean al proyecto elegido y los resultados que se espera conseguir tras su realización dentro de un tiempo determinado. Por ello, esta expresión de carácter cuantitativo supone a su vez un alto nivel de consonancia con el plan de negocios y las estrategias que marcan el camino de la empresa. Siguiendo con la línea marcada por la definición inicial, podría decirse que un presupuesto expresa por medio de términos monetarios el plan de acción de una empresa o un emprendedor en particular. Esto, ya que a través de su confección establece los recursos y flujos necesarios que se van a comprometer en dicho proyecto a lo largo de un periodo de tiempo determinado. Ahí, no, ahí vamos a explicar un poquito. ¿Qué pudiste entender del presupuesto? ¿Qué es una actividad económica, dice, ¿verdad? Que se refiere a la cantidad de dinero que se va a usar en un periodo de tiempo para aprovechar los gastos que va a generar dentro de un periodo de tiempo. ¿Qué más pudiste entender de esa lectura? ¿Qué es un presupuesto? Cada persona vos generás tu presupuesto para el año o solamente mensual o semanal. En mi caso mensual, profe. Mensual. ¿Y cómo te desenvolves muy bien con el presupuesto que vos dictás? Porque ayer estamos tocando de que muchas veces muchas personas gastan más lo que recibe y ahí se genera entonces la deuda. Y el presupuesto delinea una forma de gasto. Hola. Así es, profe. Sí, ¿qué más pudiste encontrar de presupuesto? Habla de cifra también, el factor tiempo es fundamental, ¿verdad? En el periodo de tiempo. Hay presupuesto que se genera a nivel gubernamental y a nivel privado, ¿verdad? Nuestro presupuesto general de la nación se tiene que delinear este año en diciembre, ¿no es cierto? Y ya hay algunas instituciones que ya están presionando para que se le dé más presupuesto, o sea, más dinero para poder gastar más para el próximo año. De hecho, que nosotros la prioridad en este momento es el sector de educación, ¿verdad? Que la infraestructura está todo desgastada, intratable están los colegios y las escuelas. Entonces, seguramente los docentes van a presionarle a la Cámara de Diputados y Senadores que se le dé más aumento de dinero para el sector de educación. Así Y es, profe. también, sí, te escucho. Creo que en realidad, no sé, en las instituciones generales, pero en los municipios, por ejemplo, tienen hasta este 30 de septiembre para presentar ya sus proyectos, ¿verdad? Yo no sé en cuanto a lo nacional, cómo serían los ministerios, qué fecha límite tienen, por ejemplo, para presentar su presupuesto, ¿verdad? Para el año 2000, sería el ejercicio 2022, ¿verdad? Sí, 22. Sí, dentro de poco vamos a ver en las televisiones las noticias que van a comenzar a presionar con huelgas, con manifestaciones, porque necesita el sector más débil, que es el sector de educación, seguramente es la que va más allá de su presupuesto. Siempre se le da menos presupuesto a la educación. Y ustedes saben que para el país pueda crecer, nosotros necesitamos educación, salud y educación es fundamental. Porque si no tiene salud, no puede estudiar. ¿Y cómo se genera salud? Con buena alimentación, buen cuidado. Entonces, educación y salud es muy importante. Habla también de el presupuesto habla también de una confección en términos monetarios para el plan de acción de una institución estatal o empresarial, ¿verdad? Y lo que busca es, a través de los recursos y flujos financieros, completar el tiempo fijado.
Básicamente, para un plan de negocio, para un microemprendimiento, los proyectos se generan de 0 a 5 años. Entonces, siempre se calcula el periodo de tiempo de 365 días, cuánto de dinero yo necesito para solventar mis gastos. Ese es de acuerdo a un plan de negocio. Y ahí pongo la cifra, el tiempo, y ahí yo tengo que calcular cuántos guaraníes voy a necesitar para poder cerrar el año. Entonces, a partir en enero sale la inflación. Entonces, básicamente nuestra inflación es de 10%. Este año no sé cuánto todavía nos va a faltar para poder calcular la cifra de cuánto es la inflación para el próximo año. Continuamos. Periodo de un presupuesto. Sí, por favor, ¿no puede leer? Sí, profe, el periodo de un presupuesto y se relaciona al periodo de tiempo del que estemos hablando, es posible hacer una clasificación de los diferentes tipos de presupuestos. Entre planificaciones a corto, que serían las propias de proyectos cotidianos y de mayor rapidez, y a largo plazo, más habituales en la actividad de las grandes empresas o en las políticas económicas de los países. Normalmente los presupuestos anuales de una empresa se suelen expresar con los siguientes periodos. En el primer trimestre, en inglés se asocia a quarter, que sería cuarto de año, y por ello se suele denominar como Q1. El segundo trimestre se suele denominar como Q2, el tercero como Q3 y el cuarto como Q4. Cada trimestre tiene 3 meses y por tanto completan un año entero de 12 meses. Dicho de otro modo, el presupuesto puede entenderse como una forma de marcar el plan de actuación que la compañía va a llevar a cabo, delimitando los objetivos que se buscan en dicha tarea y las funciones que sea necesario realizar para su consecución. En ese sentido, es habitual que los presupuestos presenten una serie de características comunes como predictibilidad, economicidad, flexibilidad, fiabilidad, participación y oportunidad. Sí, entonces el periodo de tiempo en un año, ¿en cuántas partes se divide? Dice quarter, ¿verdad? En inglés la cifra que no pone. El segundo suele dominar el Q2 y así sucede. Cada 3 meses se evalúa el presupuesto, si está dando o si está dentro de los cálculos. Dicho presupuesto debe entenderse entonces en llevar a cabo dentro de la compañía, deleitando los objetivos necesarios. Yo tengo que tener un objetivo bien claro. Básicamente, si se refiere al presupuesto del Estado, básicamente las instituciones inflan un poquito el presupuesto, porque básicamente no dan lo que las instituciones piden, dan menos. Entonces, ¿qué es lo que se genera? Si dan menos de lo que está calculado los gastos. Entonces se genera una falta de presupuesto y muchas veces las instituciones del Estado no llegan en forma eficiente y eficaz a cerrar el periodo de un año. Por eso siempre las instituciones que hacen parte o piden el presupuesto general de la nación, entonces inflan el presupuesto porque nunca le dan lo que le pide el gobierno. Así de sencillo es, y se divide cada 3 meses. Pero se da también el caso de que no ejecutan todo su presupuesto algunos entes. Perdón, ¿cómo dijo? No le capté bien. Se da también el caso de que no ejecutan todo su presupuesto. Hay casos, pero poquísimos, porque muchas veces a lo que menos necesitan le dan. La educación siempre veo que tiene dificultad de el uso de su presupuesto. ¿Vos no estás en el rubro de educación? No formo parte de ese grupo. Bueno,
Entonces el periodo de presupuesto entonces del uso está en cuatro partes, ¿verdad? Para poder llegar en el periodo de tiempo de un año. Seguimos. ¿Qué ruido es ese que tiene ahí, por favor? Llegamos al tipo de presupuesto. La pena, bueno. Luis, tu micrófono está abierto. Leen el tipo de presupuesto. Perdón. La realización de No, presupuestos no. es importante para el correcto uso de los recursos con los que cuenta la empresa, los cuales pueden ser eficientemente asignados y empleados si se dispone de este tipo de planificación previa. De esta manera resulta más fácil medir el riesgo relacionado con este tipo de objetivos con la intención de disminuirlo todo lo posible y conseguir mejores resultados. Por otra parte, un presupuesto también puede actuar como método de información de cara a las instituciones y organismos públicos. Perfecto. Sí, adelante. Esto al dar una imagen fiel y transparente de las intenciones, los fondos empleados y las acciones de las empresas. Entonces los tipos de presupuesto también nos ayuda al correcto uso de los recursos. Y hay muchas veces cuando tenemos buen uso, inclusive no, ahí acaba de decir el compañero, hay momentos, hay periodos de que no se utiliza todo el presupuesto. Entonces, eso se añade para el presupuesto del próximo año. Esos son básicamente los tipos de presupuesto. Y nos sirve muchísimo para dar una imagen fiel y transparente en las acciones de la empresa. Porque usamos lo necesario en una empresa. No despilfarramos los recursos disponibles que tenemos en una empresa. Y eso es fundamental. Eso habla bien de uno porque eso da una imagen fiel y transparente en las acciones que utilizamos la plata del Estado o de las empresas. Hace rendir el presupuesto. Hablamos de ahorro, ¿verdad? El ahorro es la acción de separar una parte de los ingresos que obtiene una persona o empresa con el fin de guardarlo para su uso en el futuro, ya sea para algún gasto previsto o imprevisto, emergencias económicas o una posible inversión. En términos de teoría económica, el ahorro se refiere a la parte de la renta o ingreso no dedicada a consumo, sino a otros fines, y es un concepto económico importante. Existen diversas modalidades. Diversas modalidades de ahorro, así como diversos instrumentos financieros destinados para incrementar el ahorro que se pretende realizar. Continúo, profesor. El ahorro se puede clasificar en ahorro privado y en ahorro público. El ahorro privado es aquel que realizan las organizaciones privadas que no pertenecen al Estado, básicamente familias, instituciones sin ánimo de lucro y empresas. El ahorro de una empresa privada autónoma equivale a su beneficio, menos la parte de este que es repartida a sus propietarios o accionistas en forma de dividendos o participación en beneficios. El ahorro de las familias es igual a la renta disponible familiar menos el consumo. Y los impuestos. El otro es el ahorro público, lo que lo realiza el Estado, el cual también recibe ingresos a través de impuestos y otras actividades, a la vez que gasta en inversión social, en infraestructura, carreteras, puentes, escuelas, hospitales, etc. En justicia, en seguridad nacional, etc. Cuando el Estado ahorra, quiere decir que sus ingresos son mayores que sus gastos y se presenta un superávit fiscal. El caso contrario conduciría a un déficit fiscal. También se puede ahorrar invirtiendo en diversos activos como pueden ser bienes inmuebles, instrumentos de inversión o fondos de retiro, AFORES.
Otro tipo de ahorro es el ahorro para el retiro, que consiste en que las personas inviertan de forma voluntaria una parte de sus ingresos a su Afore y en conjunto con la aportación obligatoria y la aportación voluntaria se dé una cantidad de dinero mayor para el momento de la jubilación de las personas que realizan esto. Es importante que las personas estén conscientes de las características que maneja su Afore, debido a que deben escoger la que les ofrezca mejores servicios, puesto que es donde depositarán su confianza y su dinero durante sus años laborales. Además, es importante que los usuarios de las Afores conozcan los derechos que tienen y cómo deben solicitar la pensión al momento de retirarse o en su defecto su liquidación. ¿Continúo nomás, profe? Profe, hay compañeros que quieren ingresar al curso. Bien. Ya creo que el profe le va a hablar enseguida. Yo ahora la acepté a Alicia, vuelvo otra vez a ponerle a Gloria. Profe, ¿está usted allí? Si nos puede contestar, por favor. Profesor Vicente, ¿está allí? Bien. ¿Quién es otra persona que puede ofrecerse para leer la siguiente línea del sistema financiero? Se leo otra vez, profe, no hay problema. Profe, voy a leer yo. Sí, ¿quién dijo que va a leer? Si puede, por favor, comenzar la lectura. Voy a continuar yo nomás, profe. Sistema financiero. El sistema financiero es el conjunto de instituciones, mercados, instrumentos en el que se organiza la actividad financiera para movilizar el ahorro a sus usos más eficientes. El sistema financiero hace que los recursos que permiten desarrollar la actividad económica real, producir y consumir, lleguen de aquellos individuos a los que les sobra dinero en un momento determinado, hasta aquellos que lo necesitan y facilite compartir los riesgos. Quienes tienen dinero y no lo necesitan en el corto plazo para comprar algo o pagar sus deudas, lo aportan al sistema financiero a cambio de un premio. Ese premio es la tasa de interés. Quienes necesitan en el corto plazo más dinero del que tienen, ya sea para invertir en un proyecto productivo, que sería crear una riqueza adicional, o para cubrir una obligación de pago, están dispuestos a pagar en un determinado periodo y mediante un plan de pagos previamente pactado un costo adicional por obtener de inmediato el dinero. Ese costo es la tasa de interés. En resumen, la principal tarea del sistema financiero es empatar las necesidades y deseos de unos, los ahorradores, con las necesidades de otros, los deudores. En dicha labor, los bancos y las tasas de interés juegan un papel central. Bien, excelente. Tienen que tener en cuenta ustedes que para ello deben de tener varias estrategias sobre eso, por sobre todo. Y como ayer estaban hablando con el profesor, ¿verdad? Siempre tienen que tener y saber en qué es lo que van a enfocarse, qué es lo que van a gastar, hasta qué punto lo van a hacer.
deben de planificar esto para ustedes mismos, no solamente para su empresa, sino también para su misma vida cotidiana de ustedes mismos. Les va a servir bastante esto. Porque como ayer en la conversación estaban hablando, es cierto, a veces no medimos qué es lo que vamos a gastar o no medimos cómo lo vamos a hacer, pero nosotros mismos podemos ser nuestros propios bancos y podemos medir nosotros nuestra tasa de intereses, sabiendo bien que esa tasa de intereses después van a rendir a nosotros en corto o largo plazo. A ver. ¿Quién? Bien. ¿Alguna otra persona que se ofrece, por favor, para leer las estrategias para optimizar las finanzas? Tienen exactamente 10 minutos para poder presentar toda esta última parte. Profe, yo voy a leer. Dale, te escuchamos. Estrategia para optimizar las finanzas. 1. Automatiza tus finanzas. Los expertos coinciden en que automatizar las finanzas podría ser una buena forma de empezar. ¿Por qué? Insisten en que tienen un efecto psicológico, ya que cuando los pagos y las transferencias quedan establecidos de manera automática, tu planificación funciona mucho mejor. De hecho, si te propusiste ahorrar un monto mensual y no la dejas automatizado en tu cuenta, es muy probable que te olvides o que lo dejes para más adelante, ya que es probable que encuentre necesidades más urgentes. ¿Sigo? Sí, puedes seguir, sí. ¿Querés continuar, por favor? Así como todos saben que la clave para tener un buen estado físico es una dieta adecuada y hacer ejercicio, también todos saben que la clave para mejorar las finanzas personales es gastar menos y ahorrar más. Le dice a BBC Mundo David Day, especialista en administración de patrimonio en la empresa de asesoría de Gold Metal Water, con sede en Colorado, Estados Unidos. Más o menos el inglés. Es de sobre conocido, de acuerdo. El tema es cómo ponerlo en práctica, porque insisten en que tienen un efecto psicológico, ya que cuando los pagos y las transferencias quedan establecidos de manera automática, tu planificación funciona mucho mejor. De hecho, si te propusiste ahorrar un monto mensual y no la dejas automatizado en tu cuenta, es probable que te olvides. Profe, la partida leí ya luego. ¿Dónde estás? A ver. De hecho, si te propusiste ahorrar un monto mensual y no lo dejas automatizado en tu cuenta, es muy probable que te olvides o que le dejes para más adelante, ya que es probable que encuentres necesidades más urgentes. Bien, Sí, como estabas comentando anteriormente, fue una opinión de una persona con respecto a esto. Y fíjense, ¿verdad? ¿Cuál es la clave para ello? Todo esto de tener en un buen estado físico, ¿verdad? En estos casos viene a ser un ejemplo basándose en lo que es la vida cotidiana, ¿verdad? Lo que dice que con un buen estado físico, una buena dieta adecuada y el hacer ejercicio, también se sabe que es una clave para poder mejorar las finanzas personales, gastar menos y ahorrar más. Bien, es cierto que existen en la vida cotidiana muchos puntos para poder saber en qué gastar y saber en qué ahorrar. Ese ahorro también para más adelante, en qué vaya a terminar. Generalmente tenemos que pensar de cómo vamos a subsanar ciertas cuestiones que puede presentarse más adelante. Tener, como se dice, algún imprevisto, pero ya tener por lo menos algo con que nos pueda ayudar a salir sobre de ese imprevisto, porque mm, la verdad, muchos podríamos pasar esto, que no estamos preparados para eso, ocurre el imprevisto y a veces no tenemos a quién recurrir o no tenemos a quién a veces pedir la mano. Y si lo hacemos, a veces también cuesta un poco devolver esa forma en que nos han tendido la mano, ¿verdad? Depende mucho
de cómo estamos y cómo podemos recuperar prácticamente. Pero, como le digo, esto se le puede aplicar a su vida cotidiana como también a la vida de su empresa. Gloria, si podés, por favor, mover un poquitito más hacia abajo para ir resumiendo más. El punto número 2, ¿quién va a leer el punto número 2 que es importante? ¿Sigo? Yo, profe, ganas. Profe, ¿puedo leer? Sí, adelante, puedes leer. Gastas menos de lo que ganas. El mejor consejo financiero que puedo dar es que gastes menos de lo que ganas. Le dice BBC Mundo Kevin Hegarty, fundador de la empresa Hegarty Divisor con sede en Nueva York, quien tiene una larga experiencia asesorando a empresas y organismos de gobierno, como el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Para ello, dice, es fundamental hacer un seguimiento de los gastos. Es fundamental hacer un seguimiento diario de tus gastos. Aunque hay muchas aplicaciones para hacer este monitoreo, el experto señala que algunas de ellas pueden tener problemas de seguridad relacionados con otros sitios web. Por eso recomienda un método al estilo tradicional: escribir diariamente los desembolsos en un cuaderno. Algunos estudios han demostrado los beneficios. Hacer una lista de los gastos apunta, como es la regla del 80/20 para organizar tus finanzas y por qué puede ser más eficiente que otros métodos. A pesar de que actualmente cada vez se usan menos los bolígrafos, el solo acto de escribirlo te llevará a gastar menos. Así, una vez más, estamos frente a un efecto psicológico en el manejo del dinero. Es el paso siguiente, es categorizar aquellos gastos y entender tus hábitos. Este simple proceso sentará las bases para el éxito financiero, agrega Hegarty. Bien, acá es el consejo de una persona que posee una empresa en sí ya formada y ya prácticamente dando consejos qué es lo que deben de hacer. Es más bien que ustedes hagan